El cuarto sería ser amable casi siempre. Yo aquí les pongo al enanito gruñón, porque todos tenemos en los servicios gente que se queja mucho y gruñona, que si los políticos, que si el dinero, que si todo es una mierda. Bien, entonces, bueno, yo creo que esta es una actitud que estamos todos de acuerdo que no suele ser muy productiva. Y en el otro extremo, pues un poco, les pongo aquí a Teresa esta idea de, no, yo siempre por los pacientes, a cualquier hora, todo el mundo tiene mi teléfono personal, me quedo en el hospital las horas que hagan falta y atiendo a todo el mundo y no me cuido, ¿no? O sea, es decir, y no me cuido a mí mismo. Y aquí le saco a Mike Tyson para un poco contrarrestando un poco eso, si me permiten la broma, es decir, yo creo que está muy bien ser amable, pero está muy bien poner límites también. Primero límites a lo que yo puedo hacer, a lo que yo quiero hacer y recordar algo que es básico, que es que cuando yo digo que sí a una cosa, estoy diciendo que no a otras y a lo mejor las otras a las que estoy diciendo que no son importantes. O sea que creo que también es importante poner límites a lo que uno es capaz de hacer. Manejar la energía me parece importante. No sé si han visto esta serie de Dragon Ball, pero esta idea de que la energía no es ilimitada. Y esto se aprende también, creo yo, con la edad, ¿no? Cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que de joven pues puedes hacer todo y no te cansas, ¿no? Y puedes salir de juerga por la noche y luego al día siguiente trabajar y la cabeza te funciona, pero a medida que te vas haciendo mayor y si tienes hijos pequeños que no te dejan dormir, etcétera, pues la energía te das cuenta de que es más limitada, ¿no? Entonces, me parece muy importante el concepto de manejar, digamos, la energía de uno. Y aquí les doy algunos, digamos, tips que me han venido a mí bien, ¿no? Uno es identificar tus picos de productividad. Somos más productivos en algunos momentos del día que en otros. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy una persona diurna y soy mucho más productivo por la mañana. Yo mi pico de productividad, digamos, mental sería a las 10 de la mañana. Entonces, a mí esto me sirve porque yo después de comer por la tarde o por la noche soy menos productivo, con lo cual yo intento, si tengo que discutir ideas, si tengo que ponerme un trabajo más difícil que me requiera pensar, por ejemplo, la discusión de un artículo o tengo un paciente difícil, me lo intento poner entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. No me lo pongo a las 4 de la tarde cuando estoy cansado y no estoy en mi potencial. Si uno puede elegir esto, está muy bien, porque si no puedes caer en la trampa de que estás a las 10 de la mañana, que estás en tu pico de productividad, respondiendo emails o haciendo tareas administrativas que no tienen ningún sentido, y cuando se necesita de tu cabeza, de estar vivo, de estar atento, de tomar decisiones, de hacer una endoscopia difícil o lo que fuera, estás fuera de tu pico. Trabajar como un león, que es esta idea de trabajar con intensidad, quitarle el móvil, quitar distracciones, quitarte incluso el email y ponerte a trabajar y luego descansar, como los leones, ¿no? Ir a cazar y luego descansar. Esto es difícil, pero creo que la idea me parece correcta, ¿no? Lo que llaman los anglosajones el deep work, ¿no? Luego la ley de Pareto, que esto supongo que lo conocerán, este es Pareto, que es un matemático italiano de principios de siglo, y que vino con esta un poco idea que supongo que habrán oído, que es la ley de Pareto, es decir, que el 20% de las cosas que hacemos genera el 80% del impacto. Es decir, de todo lo que hacemos profesionalmente, hay ciertas cosas que tienen mucho impacto. Y otras que son, entre comillas, pérdidas de tiempo, ¿no? Que las podría hacer cualquiera. Tiene que ver también con lo que uno hace bien. Uno brilla y hace bien las cosas en ese 20% y eso genera mucho impacto. Y muchas veces ese impacto nosotros no lo sabemos medir, pero si uno pregunta, la gente, tus pacientes o tus colegas o tus amigos te lo pueden decir. Entonces, focalizarse en ese 20% que tiene mucho impacto es muy importante para no perder el tiempo en el 80% de lo otro. Y esto cuesta tiempo el verlo, pero me parece interesante. Y en cuanto a gestión de proyectos en el sentido del control de la energía, pues tres tips. Uno, este es de mi tocayo San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, como ustedes saben, en el siglo XVI en España y en Italia, y me parece un mantra que a mí me ha servido mucho, ¿no? En tiempos de tribulación no hacer mudanza. ¿Qué quiere decir? Cuando haya problemas, cuando la mente no está clara, cuando uno acaba de salir de guardia, cuando uno está en una situación mala personal, medio deprimido, con ansiedad, con insomnio, no tomar ninguna decisión. Ninguna decisión. Y es un poco contraintuitivo, porque cuando uno está incómodo en la vida y está cansado, es cuando parece que uno tiene que solucionar, ¿no? Como decir, no, yo doy un portazo, me voy de mi casa, dejo a esta mujer, ¿no? O este hombre. Es decir, siempre la calma, ¿no? Y tomar decisiones cuando uno está descansado, cuando uno tiene perspectiva, incluso visual, ¿no? Es decir, hay que tomar decisiones andando por la montaña, viendo lejos, respirando aire puro, ¿no? No en el fragor de la batalla. Y esto porque tomamos muchas
malas decisiones y yo las he tomado y me imagino que ustedes también. Usar varias cañas de pescar. Esto es algo que les digo yo a los residentes y que es un poco difícil de aplicar para mucha gente, pero a mí me ha servido mucho. Es decir, usar varias cañas de pescar significa que hay muchos peces y uno no sabe qué pez va a picar. Entonces, a veces tiramos solo una caña y estamos ahí esperando años y años con una caña cuando esa caña, pues no sé, pues no pesca porque el gusano que hemos puesto no es bueno o no estoy en el sitio. Yo creo que sí es muy interesante tirar muchas cañas, es decir, aplicar a muchos trabajos, pedir muchas becas, hacer muchos amigos, mandar muchos emails, tocar muchas puertas, porque no sabe uno dónde le va a salir el pez. Y muchas veces lo bonito de la vida es que cuando uno tiene un networking amplio, cuando uno se abre a conocer, cuando uno se expone, y por eso es importante exponerse y tirar, digamos, cañas, pican cosas y uno no sabe, y la vida te va llevando por sitios insospechados, ¿no? Me parece bonita esa idea, más que estar fijos un poco en solo una cosa, dejar que la vida nos vaya llevando y que te vayan picando por sitios. Pero claro, hay que llamar a la puerta, o sea, hay que tirar la caña, hay que poner el gusanito, hay que estar allí, hay que tirar la caña y hay que estar atentos si pican o no. Si no mandas el email, si no aplicas al trabajo, si no pides la beca, si no llamas por teléfono, si no pides ayuda, no pasa nada. Te pueden rechazar, te puede salir mal, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y esto me parece importante, ¿no? La idea de llamar a la puerta. No te quedes con las ganas de hacerlo. Llama a la puerta y mira a ver, porque hay posibilidades que no habías pensado. Y si hablas con gente, quizá te van a abrir otras posibilidades que no habías pensado. Y luego, si me permite la broma, pues esto, por muchas vueltas que le des, el culo siempre está detrás. Que esto es una frase de un psicoterapeuta amigo mío y me gusta mucho, porque muchas veces estamos en la parálisis por el análisis, es decir, estar pensando en mil posibilidades y no hacemos nada. No hacemos nada. Y hay realidades que te las tienes que tragar. Es decir, que los pacientes van mal, que estás en un contexto sanitario X, estás en un contexto social X, que eres quien eres y que hay cosas que no vas a poder cambiar. Y esto también parece importante por no estar siempre perdiendo, digamos, mucha energía en intentar cambiar cosas que no podemos cambiar. Es un poco, digamos, alineado con el estoicismo, ¿no? Es decir, hay cosas que uno tiene que saber que no va a poder cambiar y no perder el tiempo en ellas. Para la comunicación, que me parece, como les he comentado al principio, muy importante, solo les quiero dar un tip que me parece a mí interesante. Y es que cuando uno habla, tanto con una comunicación médica como científica, como una comunicación en realidad de cualquier tipo, hay que focalizarse en el interés del que oye. Y esto es muy importante. Yo ahora veo que aquí hay 73 personas, pero no les veo la cara. Me encantaría estar allí porque ya estaríamos cogiendo el feedback y ya seguro que habrían surgido preguntas y estableceríamos un diálogo. Pero el tener en cuenta que no es lo que a mí me parezca importante, sino es pensar en qué se va a llevar la gente que está sentada. ¿Cómo puedo explicar esto para que la gente que está sentada lo comprenda? ¿Cómo puedo engancharles para abrir el interés sobre esto? Es decir, con qué tipo de lenguaje, con qué ritmo, todo eso es muy importante. Y en el momento que uno hace una presentación pensando en el público de verdad, cambia todo, cambia todo. Y es muy bonito verlo, ¿no? Y les pongo el ejemplo de aquel que va a presentar su trabajo de investigación o su PhD y empieza a presentar datos y datos y datos y empieza a hablar de sus problemas y cómo lo ve y la gente que está en la audiencia no se ha enterado de nada, no se ha enterado de nada y ni se ha llevado nada. Entonces, si esa persona es capaz de decir, esto que estoy yo investigando, a ustedes les va a servir por esto puede tener futuro por esto puede dar lugar a tal, y que cada persona que está oyendo se pueda llevar algo, el impacto de la charla, de la comunicación es muchísimo mayor. Y yo creo que es importante saber que existe un diálogo, aunque no se hable, existe un diálogo. Incluso aquí, que yo estoy hablando en una pantalla del ordenador, estamos estableciendo un diálogo porque estoy hablándoles de cosas que yo aprendí, que alguien me enseñó, que yo viví, y ustedes están procesándolo en su cabeza y generando ideas o generando feedback, aunque yo no lo reciba. O sea que seguimos en un diálogo. Entonces, respetar ese diálogo y no bombardear con mucha información sin intentar dejar pausas, intentar dejar cosas en el aire para que se establezca esta relación. Es importante y es un arte, ¿no? Y que hay que hablarlo mucho. Yo creo que muchas veces, sobre todo en comunicación científica, damos demasiados datos y damos demasiado de nosotros y nos focalizamos poco en los demás. Si somos capaces de cambiar eso, creo que tendremos muchísimo más impacto en lo que comunicamos. Y luego en la comunicación me parece importante cuatro ideas básicas, ¿no? Pues, son sencillas, pero muchas veces no las seguimos. Una es que hay que aprender inglés.
Y esto es un problema en España y es un problema quizá en Latinoamérica, en muchos sitios. Es decir, hoy en día la ciencia es en inglés. Si usted va a comunicar a un congreso americano o europeo, va a tener que hacerlo en inglés. Entonces, hay que aprender. Pero por otro lado, no hace falta hablarlo, no hace falta ser Shakespeare ni un locutor de la BBC. Con que hable usted un inglés más o menos que se entienda con acento español, enhorabuena. Parece que sobre todo los españoles, y quizá, no sé si ustedes hablan seguramente mejor inglés que nosotros, pero tienen vergüenza de hablar español con acento español. Y no, no, hay que estar orgulloso del acento español porque, que yo sepa, los franceses tienen acento francés hablando español, hablando inglés, los alemanes ni le cuento, oigan a un inglés hablar español, a ver si tiene un buen acento, ¿no? Eh, Realmente hay que pensarlo así al revés, ¿no? Es decir, ¿cómo oiría yo a un inglés presentando en español? Bueno, pues si uno es capaz de hacerlo suficientemente bien, ya está bien. Contar una historia siempre es importante, siempre está bien contar anécdotas y que haya una especie de, de línea en la que haya una historia más que datos, intentar que sea divertido, hablar a diferentes personalidades. Esto es más difícil, pero sabéis que hay gente que somos más auditivos y que van a ir más por lo que oyen, hay gente que somos más visuales. Yo, por ejemplo, pues soy más visual y ven que mis diapositivas no tienen casi información y son todo iconos, ¿no? Son imágenes que sean sugestivas porque yo utilizo mucho el hemisferio derecho, ¿no? Por decirlo así, y es como me gusta comunicar. Entonces, cuando oigo una charla así, pues me llega más que alguien que me está presentando gráficas o que me está presentando mucho texto, ¿no? Pero habrá otra persona que sea al revés, que lo que quiere es mezclar. Entonces hay que dar un poco de, digamos, hemisferio izquierdo, hay que dar datos, hay que dar solidez científica, pero también hay que dar un poco de hemisferio derecho también, ¿no? Y quizá la clave de todo es la pasión y la emoción, que esto se transmite mucho más en persona que aquí, como lo estamos haciendo ahora, pero sí que transmitir que uno se cree lo que está diciendo, que uno lo ha vivido y que uno se puede equivocar y que el trabajo puede estar regular, pero le ha puesto horas, le ha puesto interés y se lo cree, ¿no? Esto me parece importante. Si no tenemos eso, es mucho más difícil el comunicar nada. Aceptar el reto, es decir, pensar que cuando a uno le proponen, por ejemplo, una nueva posición, el reto es por definición incómodo. Esto le pongo aquí la serie de Ted Lasso, no sé si algunos de ustedes la han visto, pero es esta idea de que obviamente para crecer hay que estar incómodo. Para estar en tu sitio y hacer lo mismo que has hecho durante los siguientes 30 años, no te va a nadie a molestar, ¿no? Pero si uno quiere crecer y aprender, por definición, va a tener que pasar por esa incomodidad de aprender un idioma, de moverse a otro país, de aprender una competencia, etcétera. Entonces, evitar la tentación de la tortuga, que le llamo yo, es decir, el no, yo si puedo, paso desapercibido, no presento, no hablo, no pregunto nada de ese caso clínico porque a ver si voy a meter la pata, etcétera. Y es un poco esta idea de aumentar la visibilidad, reconocer y negociar la resistencia. Esa resistencia que tenemos a mostrarnos porque nos han hecho daño, porque hemos sido vulnerables y alguien en el colegio o nuestros padres nos han, digamos, mermado esa posibilidad de mostrarnos vulnerables y de mostrarnos cómo somos. Pero no hay crecimiento sin vulnerabilidad, ¿no? Como decía aquel, o sea, si con el corazón abierto te lo van a romper. Ya, pero es que ¿cuál es la alternativa, no? La alternativa es ir con el corazón cerrado y bien, ¿no? Y naces y mueres. Pues bueno, pues ahí está un poco la decisión de aumentar la visibilidad y mostrarse, ¿no? ¿Y cómo se puede aumentar la visibilidad? Pues uno tiene que publicar en lo posible, uno tiene que presentar, uno tiene que probarse, uno tiene que viajar en lo posible, hacer networking. No hace falta tampoco viajar ya tanto, sino que uno puede hacer redes de muchas maneras, buscar trampolines, mentores, gente que le pueda suponer, que tenga la mentalidad para ayudarles a dar el paso, sobre todo cuando no hay visibilidad, estar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, y, digamos, comentar, proponer estas cosas. Entonces, la idea sería que si con estos tips que les he dado, ¿no? Aquí lo ven en la parte derecha, random luck, es decir, la suerte, pues es la suerte, ¿no? Y no sabemos a quién le va a tocar. Pero mi idea es que si uno cultiva esta mentalidad, este mindset de crecimiento, de aprender del error, de mostrarse vulnerable, si uno es generoso y cree en la abundancia de los recursos, si encuentras tu superpoder y te focalizas ahí, intentas usarlo y usarlo para beneficio de los demás, si aprendemos a ser un poquito estratégicos y tenemos una idea para intentar evitar las distracciones de hacia dónde tenemos que ir, somos amables, conocemos nuestros tiempos de energía, intentamos, digamos, adecuar nuestro programa, adecuar nuestras actividades
actividades a nuestros picos de energía. Mejoramos la comunicación y aprendemos a comunicar de manera más efectiva y que tenga más impacto tanto en nuestros equipos como con nuestros pacientes y como en realmente todo. Si aceptamos el reto de estar incómodos y crecer y tener que estar permanentemente en la vida, siempre aprendiendo y siempre creciendo, y ganamos visibilidad y nos atrevemos a ser visibles y a exponernos, las oportunidades pueden venir. Y entonces, en vez de ser una lluvia que cae a todos los lados, pues de alguna manera es como si uno le pusiera una especie de embudo y tiene más posibilidades de tener suerte. Y por último, les quiero invitar a un proyecto en el que estamos trabajando, y sé que hay gente joven dedicada a la enfermedad inflamatoria en este curso aquí, y es una iniciativa que se llama Young Global IBD, que hemos creado Alin Karabat y yo, y es un poco la idea de compartir educación a nivel global en enfermedad inflamatoria, ¿no? La idea de que la enfermedad inflamatoria es una enfermedad global, y esto es una plataforma abierta, es gratuita y está abierta a todo el mundo, e intentar que podamos compartir y hacer una especie de red de gente joven, entre comillas, pero joven puede ser cualquiera que se sienta joven, para poder compartir conocimientos. Y este es un poco el equipo que somos. Lo fundamos Aline Carabati y yo. Aquí está mi amiga Bea, Patricio de Chile, Seb, Vishal de la India. Como ven, es un grupo global y estamos intentando crear una plataforma global en la que podamos compartir casos clínicos, compartir experiencias, organizar encuentros. Hemos organizado ya varios webinars y me gustaría invitarles a que se apuntaran, ¿no? Este es nuestro objetivo, ¿no? Crear la primera red global de médicos jóvenes y equipos con interés en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y somos de momento una organización pequeña, pero ya tenemos 300 personas que están apuntadas, y un poco esta es nuestra idea, ¿no? Hacer networking, compartir recursos de educación y ayudarnos los unos a los otros a investigar. Tenemos un Twitter account que lo tienen aquí, y esta es la página web, se llama youngibd.org. Y me gustaría que, si les parece interesante, echen un vistazo, y si quieren registrarse, como les digo, es gratis. Y a mí me gustaría tener a gente latinoamericana y, por supuesto, venezolana aquí compartiendo y compartiendo su talento y sus ideas. Y esta es un poco el final. Y bueno, yo creo que ha sido un repaso un poquito personal y un poquito heterogéneo y sui generis, pero espero que algunas de las ideas, muchas quizá hayan caído en saco roto, pero quizá algunas les hayan resonado y puedan ser cosas que uno pueda trabajar tanto a nivel personal como en sus equipos para tener más éxito, para ser más felices y para hacer la vida más feliz a los que trabajan con nosotros. Y muchísimas gracias, estoy encantado de responder preguntas o comentarios. Gracias a todos y gracias por la invitación de nuevo. Esto no tenemos cómo definirlo, la excelencia de tu conferencia y todas las cosas hermosas que han dicho por acá, por el chat, los participantes que están súper contentos que te hayamos invitado y que este tema lo incorporáramos dentro del programa del diplomado, porque indiscutiblemente se convierte en una de las clases más importantes que vamos a tener en estos 5 meses. Y te voy a pedir un permiso, y es que lo vamos a difundir con la ayuda de todos los participantes del diplomado para toda Latinoamérica, porque esta clase no se puede quedar aquí. Esta charla tiene que llegar a todos los rincones donde hace falta, porque sabemos que es una prioridad entender estas cosas que, como decíamos al principio, no están relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí están relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, porque queremos lo mejor para nuestros pacientes, brindarles esa atención de excelencia que ellos se merecen. Y sin estas nociones y lecciones que tú nos has dado esta noche, no vamos a poder lograr esa meta. Muchísimas gracias. Absolutamente estamos felices, Beatriz. No, yo comparto totalmente lo dicho y yo que si pudiera también compartirla con todos los médicos que conozca, porque la verdad que todo lo que él expresó es lo que hace el diario de vivir de todo médico, ¿no? Y las carencias que hay, porque como tú bien decías, no tenemos esa formación en medicina y eso es lo que al final del día muchas veces, el famoso burnout de los médicos, ¿no? Tan de moda que es un poco esto de no saber manejarse y todas y todo esto que fue, expresaste tan bien y que en los jóvenes cada día se ve más, ¿verdad? Esa dificultad, esa cuestión de cómo marcar los tiempos, cómo prepararse. Y hay una cosa que me acuerdo, yo siempre les decía a mis alumnos, para atender a un paciente el primero que tiene que estar bien es el médico. Si el médico está mal, por lo que sea, no va a poder atender bien. Y un poco eso que tú decías, ¿no?
de darse el tiempo, del descansar, de todo lo demás que hace, de los horarios. Es decir, tanta información hubo en esta charla, tanta que yo creo que hay que mirarla varias veces, porque No es hay tanta. duda. No hay Sí, duda que sí, esto se ha sido convierte en la charla de todos los magistral. días. Sí. Muchas Bueno, gracias. me uno a las palabras de Beatriz y ya te voy a ir leyendo poco a poco todo lo que han escrito hermoso por acá los participantes. Doctor Catalán, gracias, gracias, gracias. Qué hermosa conferencia. Llevamos el camino interior desde donde nace nuestra fuerza vital, intuición y empatía, claves en la relación médico-paciente y en ser exitosos en sanar. El ego a un lado, mostrando nuestra, no leí bien esto. Ah, mostrando nuestras humanidades. Sin embargo, este es un punto importantísimo, lo que tú decías, en nuestras universidades no hay esta materia. En nuestras universidades no hay cátedra que nos forma en ello. ¿En su experiencia existe alguna experiencia en alguna universidad? Y a su criterio, ¿en qué momento del entrenamiento como médico deberíamos implementarlo? Bueno, muchísimas gracias por las amables palabras de Beatriz y de Guillermo. La verdad que muy agradecido y muy contento de ver también. Ahora estaba yo mientras estaban viendo, haciendo scroll en el chat porque no me había dado tiempo a ver. Y gracias a todos, la verdad, por las bonitas palabras. Em, En cuanto a la formación, yo creo que eso tiene que cambiar. No, no sé exactamente cómo va a cambiar, porque tampoco sabría yo ni cómo llamar a esta charla, que la hemos llamado de muchas maneras, de soft skills, habilidades, fortalezas, cuestión humana, psicológica, o sea, creo que va a ser más importante. Yo creo que todos intuimos que dentro de poco va a venir la gente con el diagnóstico en la mano ya, habrá una especie de chat GPT mejorado en el que uno meterá su analítica, su edad, si fuma o no fuma y los resultados de la biopsia y le saldrá el tratamiento que tiene que tomar y el diagnóstico y el pronóstico pero nos falta lo otro, ¿no? Y lo otro es, como comentaba Beatriz, es realmente lo difícil, es trabajar en los equipos cuando la gente está cansada, cuando la gente está con pocos recursos, cuando estamos nosotros en una época mala personal. Y yo creo que para mí, a mí eso me parece lo más importante y quizá yo destacaría que en mi caso, yo creo que es una cuestión de que me ha gustado y lo he aprendido por fuera, porque los que han, digamos, sacado este tema muchos son los norteamericanos y sobre todo en temas que no son de medicina, ¿no? Que son temas de liderazgo, etcétera, ¿no? Y entonces sí que se le da una vuelta, pero creo que la parte médica está por hacer. Y a mí me gustaría meterle un poco más mano y hacerlo más tranquilo y hacerlo con grupos y hablarlo así y tener feedback de la gente, porque creo que es muy importante y tampoco sé cómo habría que hacerlo. Lo que sí que sé que es que tenemos que hablarlo y sí que sé que la gente joven tiene que pensar en eso, porque esto ya no se trata de aprender y de empollar y de saberse leer artículos y de todo eso. Eso está muy bien, pero hay que saber uno hacia dónde va y hay que saber priorizar, hay que saber decir que no y hay que saber que estamos en un mundo abierto en el que hay que arriesgarse, hay que mostrarse y hay que tomar riesgos y hay que aceptar retos. Y es la única manera, porque digamos que vivimos en un mundo diferente en el que tenemos que hacerlo. Y no sé, yo estoy un poco entre medio, entre alguien joven y alguien mayor, ¿no? Yo este año cumplo 50 años y ahí estoy un poco en el medio, ¿no? Entonces, también aprendiendo de la gente joven, de cómo se manejan con TikTok, haciendo vídeos y cómo no tienen ninguna vergüenza de hacer tal y cómo pues la gente más mayor pues tiene una mentalidad completamente diferente y cómo entre el junior y el senior tenemos que hacer grupos de trabajo que funcionen y entender cuál era la mentalidad de una persona de 60 años y cómo fue su formación y cómo era hacer medicina en los años 80 o 70 y cómo es hacer medicina en los años 2020 finales, ¿no? Y ese es un poco el reto, pero yo creo que es importante y creo que si quizá pudiera dejar un mensaje para mí, creo que esta parte de la vulnerabilidad, el decir, el aprender a ser vulnerables y aprender de los errores y la parte de la estrategia, es decir, de dedicar algo de tiempo, no hace falta que sea mucho, pero es que no dedicamos nada de tiempo, estamos todo el rato en la acción, apagando fuegos al día a día, y yo también, a mí me pasa también. Y qué importante es coger un día libre, o coger un fin de semana, o coger 2 días del verano,
y pensar en hacia dónde va uno, ¿no? Es decir, o sea, esto está bien, pero ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? Si sigo por aquí, ¿dónde voy a acabar? Como decía Beatriz, voy a acabar quemado y con una depresión y, bueno, pues estaré haciendo una gran labor, pero si voy a acabar en la cuneta, porque esto va a acabar conmigo, probablemente no es lo inteligente. O al revés, ¿no? Si sigo así, pues voy a acabar, pues muy bien, pues con mucho dinero, con mucho prestigio, pero es lo que yo quiero. Cuando yo me jubile, ¿qué quiero? Que me den un reloj y aquí está su Lamborghini. Bueno, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y a lo mejor siguiendo por donde vas, por donde la vida te lleva, por donde el estímulo, digamos, a corto plazo te va llevando, pues te vas equivocando. Y luego nos llega a todos la crisis de la mediana edad y cuando uno de repente dice, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? Porque la vida te va, estás en lo táctico. Y dedicar algo de tiempo a lo estratégico, a ver en lo que uno es bueno, a lo que uno es malo, en lo que tiene que mejorar y cómo utilizar todos los recursos alrededor para estimular y crecer, me parece muy importante. Pero sí, nosotros esto en la organización europea lo hacemos así con un curso que se llama habilidades, se llama soft skills y tuvo bastante éxito, la verdad, pero no es fácil hacerlo, porque yo creo que esto para hacerlo bien tendría que ser una cosa como vivencial, ¿no? De grupos, de compartirlo y de crecer todos en esta idea. Yo estoy abierto a explorar posibilidades y como sabe Guillermo, esta charla la di un poco por casualidad a unos jóvenes en la UEG. Y luego el mismo concepto lo he movido en muchos sitios, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa, en más sitios, porque veo que la gente está receptiva a eso y creo que ahí hay algo que tenemos que mirar y yo no sé cómo integrarlo en los currículos, pero creo que el currículum es posible que no cambie mucho, pero nosotros sí que tenemos todo Internet, tenemos todas las bibliotecas y tenemos todo para empezar a hablar de esto y empezar a que sea parte de cómo hacemos las cosas y sobre todo uno, ¿no? A nivel personal y en los equipos. Ignacio, yo creo que como académicos tenemos la gran responsabilidad de llevar este mensaje a las universidades y creo que debemos sacarle punta a esta gran conferencia tuya, mantenernos en contacto y ver cómo llevamos este mensaje para que se convierta en un día a día, en una materia más, porque si bien es cierto, la endoscopia es importante, la ecografía es importante y todos estos procedimientos y la historia clínica y todo eso tenemos que darle cada día más valor. Pero esto es fundamental para que podamos alcanzar lo que debemos lograr. Aquí la doctora Leida dice que charla tan buena, el médico general no acepta en la mayoría decir no lo sé. Se podría llamar que el eco es demasiado alto. El trabajo grupal, sin egoísmos, al que el otro Mm, la perdí. Al que el otro compañero no me supere, suele verse como frecuencia. Concluyo, el buen maestro es quien da toda su sapiencia. ¿Algún otro comentario, Beatriz, que tenga por aquí? Yo creo que están todos en la misma línea, quedaron todos encantados. Me parece que Excelente cuando charla, todo el muy mundo oportuna. habla así es porque es una necesidad. Creo que lo que manifiestan estas opiniones es que esta charla era necesaria y que es algo que no, que lo sabemos que se necesita, pero que no está. Entonces, me parece excelente que se vea de cómo poder implementarlo, difundirlo Sí, y trabajar en los equipos, ¿no? Porque esto es tenemos, para trabajarlo en los sí, equipos. Sí, no hay yo, duda. mira, por comentar algo, a mí me parece una cosa importante en los equipos, y por lo menos en mi experiencia, y tiene mucho que ver con quién es el líder del equipo y qué Sí, tipo de cultura hay en el equipo. Y hay ciertos equipos que son de alguna manera tóxicos, y es porque el líder no deja crecer a nadie, ahoga a todo el mundo y está todo el mundo con miedo. Y nadie aprende y está todo el mundo con los codos puestos y en una situación de alerta. Y muchas veces lo digo esto porque hay veces que lo de los equipos y eso está muy bien, pero yo muchas veces le digo a la gente que es importante conocer lo que uno hace bien y quién es. Porque es decir, yo suelo ponerles el ejemplo de los corredores, que hay dos tipos, ¿no? Los keniatas y los jamaicanos, ¿no? Los jamaicanos son como Usain Bolt, estos tíos altos que corren los 100 metros rapidísimo. Esos son los típicos jamaicanos. Y luego están los keniatas, que son el típico corredor bajito, que estos son los que corren las maratones y los 10.000 metros. Y son dos tipos de corredores completamente diferentes. Entonces, si tú eres un keniata, si tú eres un keniata que eres el bajito que corre maratones y estás en Jamaica y allí todo el mundo corre los 100 metros fenomenal y son todos así de altos, pues tu futuro ahí lo tienes muy difícil. Lo tienes muy difícil, pero tú tienes que saber quién eres.
porque te vas a matar a entrenar y los 100 metros no los vas a correr nunca como los keniatas. Y creo que perdemos mucho tiempo en eso, es decir, estamos a lo mejor en contextos que no son el nuestro. En ese contexto tú no puedes florecer porque lo que tú tienes que dar, lo que tú tienes que ofrecer no es valorado allí donde estás. Entonces, está muy bien crecer e intentar mantener equipos y tal, pero hay veces que hay que cambiar. Hay veces que uno se tiene que mudar y buscar contextos en los que uno pueda florecer, y buscar mentores y buscar gente con la misma mentalidad porque si no, a uno lo ahogan también se te quitan las ganas. Y cuando pasan los años, ya se quitan más aún. Y acaba uno quemado, ya le debo a los pacientes y está desconectado de todo. Y tenemos ejemplos apuñados así, de gente que terminó así, muchísima gente. Entonces, em, eso me parece, lo dejo ahí como reflexión, ¿no? Porque siempre se habla del trabajo en equipo y de tal. Y primero, pensemos a ver qué ambiente hay. Es un ambiente en el que comete un error, si la enfermera se equivoca y pone el infliximab y lo mezcla con no sé qué suero y se equivoca y lo mete, es algo que es un motivo de culpa en la que uno, digamos, no hizo el diagnóstico bien y el jefe le va a poner el dedo encima. ¿Cómo va el siguiente residente a decir que ha cometido un error? Es imposible, porque si ha visto que el que ha cometido un error lo han machacado y lo han humillado públicamente, obviamente nadie va a decir eso. Y eso tiene que ver con la cultura que creamos entre todos y cómo escuchamos. Y una pregunta tonta de un estudiante que pasaba por allí de prácticas tiene que ser escuchada. Y la voz del que viene y está visitando y que no es nadie, no es nadie. En los congresos de medicina y de enfermedad inflamatoria, los que cogen el micrófono son siempre los mismos. Tú vas a Sí, la ECO o vas a DDW y todos los que cogen el micrófono, pero si ya usted ya le he oído, yo lo que quiero oír es al señor que ha venido del medio de Venezuela, que no tiene medios y que tiene una pregunta para usted. Y porque se coarta eso. Y la idea de promover el error me parece fundamental. Y creo que en nuestras sociedades, por lo menos yo me formé en España y me gusta mucho más la manera que tienen por ejemplo, los escandinavos de hacerlo, en la que no hay tanta culpa. Es una cuestión de decir, vamos a aprender del error entre todos. Y si no hay culpa, pues aprendes. Y si hay culpa, pues lo que pasa es que escondes el error, no te atreves a arriesgar y nadie aprende. Y eso es un poco la cuestión. ¿algún otro comentario, Beatriz? Realmente son las 1:20 de la mañana en Noruega y estamos sumamente apenados con nuestro gran amigo Ignacio. Ignacio, vamos a seguir desarrollando este tema. Hay muchísimos comentarios, pero bueno, los tendremos en el foro y te mandaré cualquier pregunta que pueda surgir. La doctora Villasmil dice que ojalá se pueda implementar esto en Estados Unidos porque la medicina es un tanto distanciada, que se está pendiente de la computadora y quienes atienden a los pacientes son los asistentes. Pero bueno, en general son comentarios tan hermosos que, bueno, ya tú lo fuiste leyendo en el chat y los participantes están sumamente agradecidos con todo el valioso aporte que nos has dado. Te pido de nuevo el permiso para difundir esta información en todos los sitios donde podamos. Me vas a pasar, por favor, los datos del trabajo este global que están haciendo, que queremos incorporar a todos los jóvenes y muchos que no somos tan jóvenes, también incorporarnos en ese programa tan exitoso. Beatriz, ¿algún comentario? Tenemos que terminar porque me No, da pena agradecer con y Ignacio nada por la más. hora. No, no, muchas gracias. Ignacio, tus palabras finales, el agradecimiento de todos los participantes. Bueno, pues muy agradecido y muy, muy honrado de estar con todos vosotros y lamentando no poder ver las caras y no tener ahora una conversación más larga e ir hablando cosas que sé que sería productivo, pero yo estoy abierto a cualquier contacto por aquí, por el proyecto este de Yogi, y ahí tienen mi mail y mi Twitter y todo lo que quieran y en cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Ahí estaremos y ojalá que no tengamos más interacciones y sigamos hablando o de esto, o de infliximab, o de upadacitinib, o de lo que haga falta. Ha sido un, Así un va a ser. auténtico, un auténtico placer. Así va a ser, Ignacio. Pronto vas a estar con nosotros en Venezuela. Estoy casi seguro que más pronto, lo más pronto posible, te vamos a invitar para compartir todos esos conocimientos extraordinarios y, por supuesto, insistir en este tema valioso. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Saludos cariñosos a los hijos, a la esposa y al padre que te formó en este campo tan importante para que con esos conocimientos tú nos estés transmitiendo la necesidad de ser cada día mejores ciudadanos, más cristianos y trabajar cada vez mejor por nuestros pacientes. Un gran abrazo, feliz noche. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los participantes. Chao. Un gran abrazo para todos. Gracias, Nacho. Gracias a todos.